Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ninguna historia impactante como esta. El líder del cuartel, conocido entre sus hombres como el León, nunca había sentido miedo en toda su vida. Había pasado por decenas de batallas, encarado a rivales más temibles, y siempre había salido victorioso. Pero aquel día, en la sala de audiencias, todo cambió. Cuando el juez pronunció la sentencia, celda del olvido, sin luz ni contacto humano, el León sintió que su mundo se desmoronaba. Sus ojos, acostumbrados a intimidar, se llenaron de incredulidad. Sus labios temblaron, pero no se atrevió a decir nada. La sala estaba en silencio, un silencio pesado, casi cruel. Nadie podía creer que aquel hombre, que había ordenado movimientos y golpes durante años, ahora fuera reducido a la nada, a un espacio donde ni siquiera la oscuridad era suficiente para reconfortar. El traslado fue más aterrador de lo que nadie podría imaginar. Los guardias lo llevaron por pasillos largos, húmedos, donde el eco de sus pasos parecía multiplicarse y burlarse de él. Cada puerta que se cerraba detrás de él era un golpe en el pecho, un recordatorio de que no había salida. La celda del olvido lo esperaba, y con cada paso, su mente empezaba a jugarle trucos. Imágenes de su pasado, de traiciones, de enemigos, se mezclaban con el miedo puro, el miedo a desaparecer sin que nadie lo recuerde. Al entrar, la sensación fue inmediata, una oscuridad total lo envolvió. Intentó encender un cigarro, pero no había luz, no había sombra, no había forma de medir el tiempo. Sus manos golpearon la pared, buscando algo, cualquier cosa que lo conectara con la realidad, pero todo era frío y liso. El silencio era absoluto, roto solo por el goteo distante de agua, un sonido que parecía marcar los segundos con lentitud infinita. Días se convirtieron en noches, y noches en días, aunque él ya no podía distinguirlos. El León, acostumbrado a controlar todo a su alrededor, estaba impotente. Sus músculos tensos comenzaron a dolerle, sus pensamientos se volvían ecos interminables. Intentó recordar órdenes, estrategias, nombres de enemigos, pero todo parecía escapar de su mente. La locura comenzaba a tocarlo con dedos invisibles. En ese espacio sin luz ni contacto humano, recordó los rostros de los hombres que habían confiado en él. ¿Lo recordarían? ¿O simplemente desaparecería como si nunca hubiera existido? La soledad lo golpeaba más fuerte que cualquier enemigo que hubiera enfrentado. La mente humana, sin estímulos ni interacción, empieza a tramar su propio castigo, y el León pronto lo entendió. No había barrotes suficientes para contenerlo, la celda ya lo estaba devorando desde dentro. Con el paso de los días, su oído comenzó a percibir cosas que no estaban allí. Voces que murmuraban su nombre, pasos que resonaban en la nada, sombras que danzaban detrás de sus párpados cerrados. Cada sonido, cada sensación, era una prueba de que la celda del olvido no era solo un lugar físico, era un enemigo que lo acechaba, que lo devoraba lentamente, robándole identidad, recuerdos, esperanza. Y mientras su cuerpo se debilitaba, su mente comenzó a crear mundos paralelos. Recordó su infancia, los primeros actos de rebeldía, la manera en que aprendió a sobrevivir en un entorno hostil. Imaginaba a su familia, a los hombres del cuartel, y en esas visiones hallaba una mezcla de consuelo y desesperación. El León, que nunca había dudado de sí mismo, ahora era prisionero de sus propios pensamientos. Cada noche, la celda se volvía más hostil. La humedad parecía transformarse en un enemigo tangible, el aire escaseaba, y su corazón latía con fuerza creciente. La idea de morir solo, sin que nadie lo recordara, se volvió más aterradora que cualquier balazo o puñalada que hubiera enfrentado en el pasado. Su mente buscaba escapatorias, esquinas que no existían, puertas que nunca aparecían. Y entonces entendió algo que ningún enemigo le había enseñado. El verdadero poder de la celda del olvido estaba en quebrar el espíritu, en borrar al hombre que había sido. Pero el León no estaba dispuesto a ceder del todo. En medio de la oscuridad, comenzó a hablar consigo mismo, a registrar cada recuerdo, cada pensamiento, como si esas palabras pudieran mantenerlo conectado con la realidad. Los murmullos internos se convirtieron en su armadura, y aunque su cuerpo estaba agotado, su mente empezó a tramar planes para resistir, para no ser tragado completamente por la nada. El tiempo, sin embargo, no era aliado. Cada instante que pasaba parecía una eternidad. A veces creía escuchar risas, otras veces llantos, pero siempre era su mente jugando trucos. En esos momentos, el miedo alcanzaba niveles que nunca había imaginado. Sabía que el verdadero enemigo no estaba fuera, sino dentro. La celda del olvido no solo lo mantenía aislado, lo estaba moldeando, destruyendo lentamente su esencia. Y así, mientras la oscuridad lo envolvía por completo, el León comprendió algo fundamental. La supervivencia no dependía de su fuerza física ni de su astucia, sino de su capacidad de mantener su mente intacta, de resistir la seducción de la locura.
Cada pensamiento positivo, cada recuerdo vivido con intensidad, era un acto de rebeldía contra la celda. Cada palabra que pronunciaba para sí mismo era un ladrillo que construía un refugio invisible, un último reducto de humanidad en medio del olvido absoluto. Los días se sucedían como ecos interminables. El león comenzó a perder la noción de la cantidad de tiempo que había pasado encerrado. Cada día parecía igual al anterior: oscuridad, silencio, y el constante zumbido de su propia mente como único compañero. Intentaba calcular horas a partir del goteo irregular de agua, pero pronto comprendió que incluso eso se volvía un engaño. Su mente, hambrienta de referencias, inventaba patrones donde no existían. En la penumbra total, comenzó a observar sus propios pensamientos como si fueran enemigos. Recordó traiciones de sus hombres, nombres de enemigos que había derrotado con sangre y estrategia, pero todo se mezclaba en un mar de recuerdos borrosos. La celda del olvido no solo eliminaba la luz, sino que también borraba la historia del hombre. Lo que quedaba era una conciencia atrapada en su propio cuerpo, un cuerpo que empezaba a sentirse extraño, casi ajeno. Cada noche, el león escuchaba susurros que no provenían de ningún lugar. Primero eran murmullos imperceptibles, luego voces claras que repetían su nombre. Intentaba gritar, pero la voz se apagaba antes de salir. Intentaba golpear las paredes, pero las manos le dolían y no había eco que le devolviera consuelo. La celda lo estaba moldeando a su imagen de miedo, transformando su orgullo en desesperación. A veces, en la oscuridad, veía imágenes de su pasado proyectadas frente a sus ojos cerrados: la primera vez que ordenó un ataque, la primera muerte que provocó, la sonrisa de sus hombres confiando ciegamente en él. Esos recuerdos eran tanto un refugio como una tortura. Se preguntaba si alguien lo recordaría algún día, si alguien hablaría de él, o si el olvido total lo devoraría como un animal hambriento. Pasaron semanas, quizás meses. Para él ya no había manera de medir el tiempo. Su cuerpo se debilitaba, pero su mente, por momentos, parecía más viva que nunca. Empezó a crear rituales internos. Cada mañana invisible, se obligaba a recordar nombres, fechas, situaciones estratégicas que había vivido. Cada recuerdo era un ladrillo en la defensa de su mente. Si caía en la desesperación, la celda del olvido lo atraparía por completo. En esos instantes de lucidez, se dio cuenta de algo fundamental: la celda no solo estaba destinada a quebrar a un líder físico, sino a destruir el alma del hombre que se creía invencible. Cada pensamiento que permitía que la desesperación entrara era un triunfo de la celda. Cada recuerdo que lograba mantener vivo era un acto de rebelión silenciosa. Un día, en la absoluta oscuridad, creyó percibir una forma, una sombra que no pertenecía a su mente. Al principio pensó que era un espejismo, un producto de la privación sensorial. Pero mientras sus ojos, cerrados y abiertos al mismo tiempo la mente, se acostumbraban a la nada, comenzó a sentir presencia: alguien más lo estaba observando. Un guardia invisible, quizás, o una figura que surgía de su imaginación. No podía distinguirlo, y esa incertidumbre se volvió un nuevo terror. Las noches continuaron. El león empezó a escuchar ruidos que no existían: cadenas arrastrándose, pasos que subían y bajaban, murmullos lejanos. La celda parecía viva, respirando, burlándose de él. La presión psicológica era inmensa, pero de algún modo, también despertaba un instinto de supervivencia que no había sentido antes. Su mente se convirtió en su única arma. Aprendió a hablar consigo mismo, a narrar sus acciones pasadas, a planear estrategias como si pudiera ordenar a sus hombres desde el interior de la celda. Una mañana invisible, cuando creyó que su memoria comenzaba a traicionarlo, recordó algo que lo llenó de ira: un enemigo olvidado, un traidor dentro de su cuartel que había intentado derribarlo antes de que todo comenzara. Esa chispa de odio y determinación lo levantó de la desesperación momentánea. Comprendió que mientras tuviera recuerdos, mientras pudiera sentir emociones, la celda no podría destruirlo completamente. Con el tiempo, la celda del olvido dejó de ser solo prisión, se convirtió en un espejo. Cada pensamiento, cada emoción, era reflejado y amplificado por la ausencia total de estímulos. El león comenzó a explorar su pasado, a examinar sus victorias y fracasos, y en ese proceso encontró algo inesperado: una claridad que nunca había sentido en libertad. Comprendió sus errores, reconoció sus aciertos, y se dio cuenta de que, aunque el mundo pudiera olvidarlo, él no podía olvidar a sí mismo. Sin embargo, la soledad total tenía su precio. Los músculos se atrofiaban, la piel se marchitaba bajo la humedad constante, y cada movimiento era un esfuerzo titánico. La celda le enseñaba que la resistencia física era inútil si la mente cedía. Cada pensamiento positivo era una batalla, cada recuerdo vivido una victoria, y cada instante de desesperación un recordatorio de que la nada estaba siempre al acecho. El león empezó a escribir en el aire,
utilizando sus dedos para marcar símbolos en las paredes invisibles, intentando crear mapas, registros, cualquier cosa que pudiera conectarlo con la realidad. Cada gesto era un acto de desafío. La celda del olvido podía intentar borrarlo, pero mientras pudiera recordar, mientras pudiera crear, no podía desaparecer por completo. Con el paso de los meses, la celda dejó de ser solo prisión y se convirtió en un laboratorio de su mente. Allí, sin contacto humano, sin luz, sin tiempo, el león se enfrentó a la verdad más dura, que la soledad total y la ausencia de estímulos podían destruir a cualquier hombre, incluso al más fuerte. Pero también descubrió que la mente humana es una fortaleza que puede resistir incluso el olvido absoluto, si se mantiene activa, vigilante, despierta. Y así, mientras la oscuridad lo envolvía y la celda parecía tragarlo poco a poco, el león continuó sobreviviendo, no con músculos ni con armas, sino con recuerdos, pensamientos y la férrea voluntad de no dejar que la nada lo reclamara completamente. La celda del olvido había aprendido que no todos los hombres pueden ser destruidos, que incluso en el aislamiento total, la mente puede crear luz donde no hay ninguna, puede mantener vivos los ecos de la propia existencia. El león comenzó a sentir que el tiempo se dilataba hasta el infinito. Días, semanas, quizás meses, se mezclaban en una misma corriente interminable. Cada sonido que percibía, incluso los más mínimos, se convertía en un aviso, en un presagio de algo desconocido. El goteo constante de agua que marcaba los segundos ya no era un patrón, era un martilleo que le recordaba que estaba solo, completamente solo. Una noche, que no podía distinguir si era tal, escuchó un murmullo que parecía provenir de las paredes mismas. El león. El león, repitió una voz etérea. Su corazón se aceleró, su respiración se volvió irregular, pero no era miedo físico, era la inquietante certeza de que la celda había comenzado a jugar con su mente. Intentó gritar, pero solo salió un susurro quebrado, un hilo de voz que se perdió en la nada. Cada memoria se volvió un arma y un refugio al mismo tiempo. Recordó los primeros días al frente del cuartel, cuando cada orden dictada con firmeza salvaba vidas y aseguraba poder. Recordó traiciones, alianzas, batallas ganadas y perdidas. Incluso en la oscuridad más absoluta, esas imágenes lo mantenían aferrado a su identidad. Sin ellas, habría desaparecido hace mucho. Pero la celda del olvido era cruel, sus recuerdos empezaron a distorsionarse. Los nombres se mezclaban, las caras se fundían, las estrategias se desdibujaban. El león comenzó a dudar de todo lo que sabía. Su propia mente, su única arma, parecía traicionarlo. Cada imagen, cada pensamiento, podía ser falso, un invento de la celda para quebrarlo. Y en esa duda constante, la locura comenzó a acercarse lentamente, como un depredador invisible. Una mañana que no existía, sintió un cambio en el aire. No había luz, no había sonido, y aún así, algo diferente estaba allí. Una sombra, intangible, parecía moverse detrás de su mirada cerrada. Su respiración se volvió rápida, su cuerpo temblaba, pero había algo más, una chispa de desafío, un recuerdo de que no podía ceder completamente. Mientras la celda intentaba devorarlo, él empezó a resistir, a narrarse cada momento, a recordarse quién era. Sus pensamientos se hicieron más violentos, más intensos. Inventaba estrategias para escapar de la celda, mapas mentales de cada pared, cada esquina invisible. Conversaba consigo mismo como si fuera un comandante dando órdenes a un ejército imaginario. Cada palabra pronunciada era un acto de rebeldía. La celda podía borrar su luz, pero no podía borrar su voz interior. Los días se volvieron pruebas interminables. Su cuerpo se debilitaba, sus músculos se atrofian, su piel se endurecía bajo la humedad y la falta de movimiento. Pero su mente se fortalecía de una manera que nunca había experimentado. Cada recuerdo vivido con intensidad era un escudo contra la desesperación, cada pensamiento positivo un ladrillo en la muralla invisible que separaba su identidad del vacío absoluto. El león comprendió finalmente la verdad más aterradora y reveladora: la celda del olvido no solo castigaba la carne, sino que buscaba destruir el alma. La ausencia de estímulos, la total soledad, la imposibilidad de contacto humano, todo estaba diseñado para despojar al hombre de su esencia. Pero incluso en esa desesperación absoluta, él descubrió algo que nadie le había enseñado: la resistencia más poderosa no está en la fuerza física, sino en la capacidad de mantener viva la mente y la memoria. En un instante que podría haber sido eterno, cerró los ojos y recordó con claridad cada rostro que había amado, cada hombre que había confiado en él, cada batalla ganada y cada lección aprendida. La celda del olvido, poderosa y cruel, lo observaba, tratando de devorar su conciencia. Pero su voz interior, su memoria, y la férrea voluntad de no desaparecer, eran ahora su escudo invencible. Mientras la celda intentaba quebrarlo, el león aprendió a transformarla en un campo de entrenamiento mental.
Cada sonido inventado, cada sombra percibida, se convirtió en una prueba que fortalecía su espíritu. La desesperación seguía allí, pero ya no era el enemigo principal. Él mismo había encontrado una manera de resistir, de existir, incluso en la nada más absoluta. La celda del olvido había querido borrarlo, aniquilarlo, reducirlo a un cuerpo sin identidad. Pero el león entendió que mientras tuviera recuerdos, mientras pudiera sentir emociones, mientras su mente fuera consciente de sí misma, la celda no podía destruirlo. Su identidad sobrevivía en la memoria de su mente, invisible, impenetrable, y más fuerte que cualquier muro, cualquier oscuridad, cualquier aislamiento. Y así, en la nada total, en la soledad absoluta, el león permaneció vivo. No era un cuerpo fuerte, ni un líder invencible, pero era un hombre que había aprendido la lección más dura de todas. Incluso en la oscuridad más profunda, incluso en el olvido total, la mente puede crear luz, y con esa luz, resistir, sobrevivir y existir. Con el paso de los meses, o lo que él creía que eran meses, el cuerpo del león estaba exhausto. Cada movimiento era un esfuerzo titánico, cada respiración parecía arrancada con dolor. La celda del olvido lo había reducido a un espectro de sí mismo, pero su mente seguía intacta, aferrada a los recuerdos y a la voluntad de no desaparecer. Una noche que no podía distinguir, percibió un cambio en la textura del aire. Un silencio aún más pesado que los anteriores, que parecía contener la promesa de algo desconocido. Sus sentidos, entrenados únicamente para la supervivencia mental, se agudizaron. Sintió la presencia de algo más. No era un guardia, no era un enemigo visible, era la manifestación misma de la celda, un enemigo intangible, un juicio final de su espíritu. El león comprendió que la celda había ido más allá del castigo físico, ahora estaba poniendo a prueba la esencia de su existencia. Cada pensamiento negativo era un ataque, cada recuerdo olvidado un triunfo de la celda. Pero, al mismo tiempo, cada pensamiento consciente y cada recuerdo reconstruido era un acto de resistencia, una declaración silenciosa de que aún estaba vivo. En un acto de desafío supremo, comenzó a gritar, pero sus gritos no salieron como sonidos. Eran vibraciones internas, fuerza contenida que golpeaba sus propios oídos y resonaba en su cráneo. Cada palabra que no se pronunciaba era una cadena que rompía, cada imagen mental era un muro que derribaba. La celda, poderosa y cruel, intentaba absorberlo, pero el león había aprendido el arte de sobrevivir dentro de su propia mente. Pasaron lo que parecieron eternidades. La celda del olvido intentaba quebrarlo por todos los medios, distorsionaba sus recuerdos, inventaba sonidos, proyectaba sombras inexistentes. Sin embargo, él transformaba cada ataque en un ejercicio de control mental. Los recuerdos se convirtieron en armas, los nombres de sus hombres y enemigos en anclas que lo mantenían firme. Su historia, su vida entera, era un muro invisible contra la nada. En un momento de claridad que se sintió como un renacer, comprendió que la celda no podía destruirlo mientras su mente permaneciera consciente de sí misma. La absoluta soledad había revelado un poder desconocido. La mente humana podía existir incluso cuando el cuerpo se quebraba y la realidad desaparecía. Su conciencia se convirtió en un faro que iluminaba la oscuridad, un recordatorio de que todavía existía. Pero la celda no se rendía. La sensación de vacío absoluto alcanzó niveles insoportables. La presión de la nada era tan intensa que por instantes el león creyó que su mente podría ceder. Las paredes invisibles parecían comprimirse sobre él, robando su aire, su espacio, su identidad. El miedo, la desesperación y la soledad se fusionaban en un enemigo que no podía tocar ni ver, pero que podía sentir en cada fibra de su ser. Entonces, comprendió la verdad definitiva: la celda del olvido no buscaba solo castigar, sino enseñar. Su objetivo era mostrar que el aislamiento total podía destruir a cualquiera, pero también demostrar que la mente podía ser invencible si se mantenía activa, consciente y resistente. Cada recuerdo, cada emoción, cada pensamiento era una victoria silenciosa contra la nulidad que lo rodeaba. Y así, mientras la oscuridad seguía envolviéndolo, mientras la soledad lo acosaba como un depredador invisible, el león se convirtió en algo que la celda no podía tocar, un hombre que existía dentro de sí mismo, que sobrevivía en la memoria de su propia mente. Había aprendido la lección más brutal de todas. Incluso en el olvido total, incluso en la ausencia de luz y contacto, la voluntad humana puede crear su propia luz, resistir y existir. El león permaneció allí, un espectro de cuerpo debilitado, pero con un espíritu inquebrantable. La celda del olvido había intentado borrarlo, pero no había podido. La mente, su mente, era ahora su refugio, su arma y su fortaleza. Y aunque nadie sabía si algún día saldría, aunque el mundo pudiera olvidarlo, él sabía la verdad: aún estaba vivo, y su existencia no podía ser arrebatada por la nada. El león ya no podía distinguir entre el tiempo y la eternidad.
Cada segundo transcurrido en la celda del olvido se sentía como siglos comprimidos en un instante. Su mente, agotada pero feroz, comenzó a explorar cada rincón de su memoria con una intensidad que nunca había sentido en libertad. Recordó su niñez, las primeras veces que aprendió a luchar por sobrevivir, las calles que lo vieron crecer y los primeros hombres que lo siguieron. Cada recuerdo era un refugio, un ancla en medio del vacío que lo rodeaba. Pero la celda no se limitaba a su aislamiento físico, jugaba con él, atacaba su percepción de la realidad. Creía escuchar pasos que subían y bajaban, ver sombras que se movían detrás de sus párpados, sentir presencias que no existían. Cada ilusión lo hacía dudar de sí mismo. ¿Estaba perdiendo la cordura? ¿O era un efecto de la celda que buscaba destruirlo desde dentro? En la desesperación, el león desarrolló un método de supervivencia mental. Inventó rutinas para mantener la mente activa, repasaba nombres, fechas, estrategias, conversaciones que había tenido con sus hombres. Cada palabra recitada en voz baja se volvía un acto de resistencia. Cada recuerdo revivido con intensidad era un escudo contra la locura que acechaba en cada sombra. Con el paso de las semanas, empezó a notar cambios profundos en su interior. Su percepción del espacio se volvió interna, podía ver la celda en su mente, mapa por mapa, pared por pared. Cada movimiento que imaginaba era un ejercicio de control, un recordatorio de que aunque el mundo lo había olvidado, su conciencia seguía intacta. La celda podía tomar su cuerpo, pero no su mente. A veces, escuchaba voces de manera casi audible, fragmentos de palabras que parecían venir del pasado, órdenes dadas, insultos recibidos, promesas incumplidas. Inicialmente, le provocaban terror, luego, se dieron cuenta de que podían ser manipuladas. Las convirtió en aliados invisibles, en herramientas para mantener la mente alerta. Cada murmullo inventado era un recordatorio de que aún estaba vivo, de que su espíritu no podía ser destruido. El aislamiento total, que había sido su tortura más cruel, se transformó en un espejo de su identidad. Cada emoción que surgía, cada recuerdo que revivía, era un reflejo de quién era y de lo que había sido. La celda del olvido, que había intentado aniquilarlo, se volvió su escenario de autodescubrimiento y resistencia. Su cuerpo se marchitaba, pero su mente brillaba con una claridad que nunca había alcanzado fuera de esas paredes. Días y noches se confundían, pero le encontraba un ritmo en la nada, un ciclo interno de recuerdos y pensamientos. Repasaba victorias y derrotas, aliados y enemigos, amores y traiciones. Cada fragmento de su historia personal era un ladrillo que construía una muralla invisible, un bastión de identidad frente al vacío que lo rodeaba. La celda del olvido podía intentar borrar su existencia física, pero mientras su mente recordara, él existía. A veces, se permitía imaginar una salida, un mundo exterior que no podía ver. En esos momentos, sentía una mezcla de esperanza y desesperación. Sabía que la celda nunca le daría esa libertad, y sin embargo, la imaginación era su última arma. Cada visión de escape, cada estrategia mental inventada, era un recordatorio de su fuerza interior. La celda podía aislar su cuerpo, pero no su creatividad, no su voluntad. Con el tiempo, el león comprendió la lección más profunda. La celda del olvido no estaba diseñada para destruir los cuerpos fuertes ni los líderes astutos, estaba diseñada para quebrar la mente y el espíritu. Pero él había aprendido a convertir cada momento de terror, cada fragmento de olvido y cada ilusión de la celda, en una oportunidad para reafirmar su existencia. Cada pensamiento consciente era un acto de desafío, una chispa de luz en la oscuridad infinita. Y así, mientras los días invisibles continuaban y la celda ejercía su poder absoluto, el león se volvió invencible de una manera que ningún enemigo físico podría lograr, su mente se convirtió en un bastión impenetrable. La celda del olvido había intentado borrarlo, pero no había podido. Había transformado la prisión en su territorio mental, la desesperación en fuerza, la nada en conciencia. Incluso cuando la soledad parecía aplastarlo, cuando la oscuridad era absoluta, cuando cada sentido le decía que había desaparecido, él permanecía. No era un cuerpo fuerte, ni un líder temido, ni un hombre invencible de antes, era un superviviente de la mente, un testimonio de que incluso en el olvido total, la voluntad humana puede crear luz donde no existe ninguna, y resistir incluso cuando todo alrededor ha desaparecido. El tiempo, tal como lo conocía, había dejado de existir. El león ya no contaba los días, ni medía las noches, todo se había diluido en un interminable vacío. La celda del olvido, que había intentado quebrarlo, ahora parecía observarlo, midiendo su resistencia, evaluando si aún quedaba algo que destruir. Cada sombra que percibía, cada murmullo inexistente, era un desafío más, la prueba final de su mente y espíritu. En un instante que pareció durar siglos, sintió que algo cambiaba dentro de él. No era un sonido, ni un movimiento físico, sino un despertar interno.
Todo el terror, la soledad y la desesperación que la celda había acumulado se condensaron en un único punto, su propia voluntad. El león comprendió que si su mente permanecía activa, consciente y llena de recuerdos, la celda jamás podría reclamarlo por completo. Su espíritu era ahora más fuerte que cualquier muro, cualquier oscuridad, cualquier aislamiento. De pronto, imaginó una puerta. No existía físicamente, pero en su mente se abría con cada recuerdo, cada nombre, cada momento vivido. Caminó hacia ella con pasos invisibles, guiado por la fuerza de su memoria y su identidad. Cada paso era un acto de rebelión silenciosa contra la celda que intentaba devorarlo. Cada pensamiento consciente reforzaba su resistencia. Ya no había miedo, solo determinación. Mientras se acercaba a aquella puerta imaginaria, la celda intensificó su ataque. Los sonidos se multiplicaron, las sombras parecían cobrar forma, y la presión de la nada alcanzó un punto insoportable. Sin embargo, el león mantuvo la calma absoluta. Cada recuerdo de sus hombres, cada batalla, cada victoria y derrota, se convirtió en un escudo invisible. La celda podía torturar su cuerpo, pero su mente era inquebrantable. En un último acto de desafío, gritó. No un grito físico, sino un rugido interior que llenó su propia conciencia. Cada recuerdo, cada pensamiento, cada emoción se condensó en un clamor de existencia que la celda no podía absorber. Por primera vez, la nada retrocedió, respetando la fuerza de una mente que no podía ser destruida. El león comprendió que había alcanzado un nivel de resistencia que ningún hombre antes había logrado. Entonces, ocurrió lo inesperado. Por un instante, la oscuridad pareció ceder. No entró luz, no apareció un guardia, ni un sonido real. Pero dentro de su mente, todo cambió. La celda del olvido, que había intentado borrar su existencia, fue derrotada no por fuerza física, sino por conciencia pura. Cada recuerdo, cada pensamiento, cada acto de voluntad, había construido una fortaleza invisible que ningún aislamiento podía penetrar. El león permaneció allí, exhausto, pero intacto. La celda había perdido su poder, aunque el mundo exterior aún no lo sabía. Su cuerpo estaba débil, pero su mente era ahora un bastión impenetrable. Había aprendido la lección más cruel y valiosa de su vida, que incluso en el olvido absoluto, incluso sin contacto humano, sin luz y sin tiempo, la conciencia y la memoria pueden mantener a un hombre vivo, entero, indestructible. Y así, en la nada total, en el silencio eterno, el león permaneció. No como un hombre fuerte físicamente, ni como un líder temido, sino como un superviviente de la mente, un testimonio de la resistencia humana. La celda del olvido había intentado borrarlo, pero no pudo. Porque mientras existiera memoria, mientras existiera voluntad, mientras existiera pensamiento consciente, el león seguiría siendo, y nadie podría arrebatarle eso. La celda del olvido, que había sido su prisión y su tortura, se convirtió en su maestro. Le enseñó la lección definitiva, que la verdadera fuerza no reside en los músculos, ni en el miedo que uno impone a los demás, sino en la capacidad de resistir cuando todo parece perdido, de crear luz en la oscuridad más absoluta, y de existir cuando el mundo parece querer borrarte. Y así, aunque nadie lo viera, aunque el mundo pudiera olvidarlo, el león permaneció vivo. Más fuerte que nunca, no en cuerpo, sino en espíritu. Indestructible en su mente, inquebrantable en su voluntad, eterno en su conciencia.